Vamos a continuar con nuestras discusiones en la disciplina Historia del Cristianismo 2. Vamos a hablar un poco hoy sobre la cuestión del pecado, la justificación. Ya hablamos un poco anteriormente sobre esto, pero ahora vamos a profundizarnos, y esto por causa de los grandes conflictos que eran levantados en el siglo XVI alrededor de estos temas centrales para entender la reforma del siglo XVI. El problema central que vamos a discutir es cómo el salvo, que renació por medio del bautismo, debería relacionarse con sus pecados. Si fui bautizado, pero soy pecador, eh, y aunque el pecado sea un tropiezo y sea algo eventual en mi vida, y el pecado esté en mi vida, eh, y a pesar de que tenemos la gracia, cuando partimos del principio Agustín, pero será que ese era un principio que era colocado, evidente en el siglo XVI, no siempre, tanto que el primer camino que se era colocado en aquel momento para superar el pecado era por medio de la penitencia. Existía una concepción de que y aún existe hoy, dependiendo de donde yo esté congregando, en qué medio esté inserido, la idea de la penitencia para poder tener mis pecados perdonados. Cuando digo penitencia me refiero a que el pecador debía mostrarse arrepentido de sus pecados, o sea, contrición, y enseguida informarlos al sacerdote. Primero me arrepiento, después confieso, y entonces recibo la declaración del perdón divino, o sea, absolución. Dios estaría en este caso absolviéndome, pero debería hacer obras de satisfacción, que serían las penitencias, las señales visibles de mi arrepentimiento. ¿Qué sería penitencia? La señal visible del arrepentimiento. Contrición, confesión, absolución y penitencia. Esta sería la forma tradicional de relacionarse del hombre bautizado, creyente, con sus pecados. La absolución perdonaba la culpa y libraba de la penalidad eterna. Cuando alguien era absolvido, la culpa era aliviada y tendría condiciones de participar de la vida eterna. Las penalidades temporales, sin embargo, permanecían y debían ser pagadas en la tierra. Que sea absolvido no significaba que mi deuda en la tierra estaría ya cancelada, y caso mi deuda no sea pagada en la tierra, tal vez continúe pagando en un lugar intermediario llamado purgatorio. ¿Qué sería el purgatorio? El lugar para continuar pagando mis deudas temporales, no la deuda celestial. Continuaría pagando mis deudas hasta que todas mis deudas sean eliminadas y pueda pasar al próximo nivel. Serían pues niveles. Surge la cuestión entonces aquí de la indulgencia. ¿Qué sería la indulgencia? La idea de benevolencia o de tolerancia. Es un concepto que permanece en algunas iglesias cristianas hasta el día de hoy. La indulgencia sería concedida por la iglesia. ¿Y qué sería la indulgencia? Sería una forma de tener mi deuda temporal redimida, o sea, perdonada totalmente o parcialmente. La iglesia emite la indulgencia, y con la indulgencia se te dice: estás libre, estás perdonado tanto en el cielo como en la tierra. En la época de Lutero, que sería la época de la Reforma, se esperaba una donación y una contribución a cambio de las indulgencias. No eras obligado a pagar, pero se esperaba una contribución a cambio de las indulgencias. ¿Cuál era el objetivo principal en este momento? Era la construcción de una catedral. Había un proyecto, la Basílica de San Pedro. No se tenía dinero ni recursos. ¿Dónde se obtendrían los recursos para eso? Una de las salidas
fueron las indulgencias. La persona que tiene sus pecados y necesita estar perdonado aquí en la tierra, entonces para eso estaban las indulgencias. Se emitían las indulgencias y se esperaba que quien recibiese la indulgencia diese una contribución, y esa contribución era dirigida para la construcción de la Basílica de San Pedro. Bastante conocida, muy bonita también. Y ahí tenemos la oposición de Lutero. Lutero comienza a cuestionar esta idea que era colocada alrededor de la indulgencia. Cualquier cristiano verdadero, vivo o muerto, participa de todos los beneficios de Cristo y de la Iglesia, que es un don de Dios, aún sin cartas de perdón. O sea, está diciendo que no hay necesidad ni efectividad de las cartas de indulgencia. Él dice que el cristiano no depende de cartas. Él depende de los beneficios comprados por Cristo. Si estoy redimido, si Cristo murió en la cruz por mis pecados, no necesito nada más allá de eso. Es la gracia y la fe y la justificación de Cristo en la cruz. El verdadero tesoro de la iglesia es el Evangelio, donde se indica cómo encontrar el camino, el medio para tener una vida cristiana, una vida dirigida hacia la santificación. Está en el Evangelio, está en las Sagradas Escrituras, el camino indicado. Para Lutero la indulgencia sería innecesaria, pues la salvación es ofrecida gratuitamente por Dios. No hay que pagar nada, la salvación ya fue dada, ya tengo la salvación, ya fue garantizada a partir del sacrificio de Cristo en la cruz, por medio de la obra redentora de Cristo Jesús. Y es así que Lutero coloca uno de los principios. Y Lutero dice, en las Escrituras, en la Biblia, no hay referencias al purgatorio y mucho menos a la indulgencia. Hay referencias sí a la gracia, a lo que Cristo hizo por nosotros. Si nuestra mirada está en las Escrituras, purgatorio e indulgencias no hacen sentido, porque no fue algo proyectado por Dios, que no está ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, mucho menos Jesucristo nos direccionó hacia eso. La salvación sería pues un proceso que duraría toda la vida. Entonces tendría que, santificándome, buscando formas de salvación, y la indulgencia sería una de las formas. Y esa búsqueda podría llegar hasta el más allá en el purgatorio, o la salvación a partir de la justificación por la gracia mediante la fe, que era colocada por los reformadores. Estas eran las dos posturas que habían: la salvación hasta el más allá o la salvación por la fe. Esta es la postura de los reformadores, la última. La salvación estaría en el inicio y no en el fin. Cuando aceptas a Cristo como Señor y Salvador, a partir de la muerte de Jesucristo en la cruz, está en el inicio y no en el fin. No en un proceso que viene del paso por el purgatorio, por la santificación. La santificación está en el inicio. Y la santificación es la vida, es un proceso arduo, doloroso, difícil, con muchas caídas y tropiezos, que es la santificación. Ese es el proceso, pero la salvación ya está en el inicio y no en el fin. Espero que les haya gustado y de este entendimiento sobre el pecado y la salvación y de la justificación, tanto de Lutero contra la iglesia que dominaba en la época. Un abrazo y hasta la próxima.